Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia magistral con la doctora Marta Lamas. Pues muy felices de que nos acompañe, que finalmente esté aquí en Tijuana con nosotros, y también muy felices de que todos ustedes estén aquí también acompañándonos. Qué bueno que el tema que nos trae en este día, Marta, sea de interés general. Y bueno, también les recuerdo que esta conferencia está hecha dentro del marco de los 30 años de posgrado del Colegio de la Frontera Norte. Está organizada por la Maestría de Estudios, por la Dirección General de Docencia y por la Maestría en Estudios Culturales. Rápidamente voy a dar una muy breve reseña de la doctora Lamas, pero bueno, prácticamente es un redundar porque ella es muy conocida, entonces no tendríamos ni siquiera que hacer esta presentación, pero para quienes estén aquí por primera vez y que les haya seducido el tema y sepan quién es Marta Lamas. Bueno, es etnóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es directora de la revista Debate Feminista, colaboradora de la revista Proceso, profesora del Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM, y profesora investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Además, es integrante o miembro del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores. También es integrante del Consejo Directivo del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, y de la Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, Semillas, del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y de la Liga Liderazgo, Gestión y Nueva Política. Bueno, la doctora Lamas tiene un trabajo pues es muy prolífica, tiene 4 libros y más de 90 artículos en revistas especializadas y de diferentes revistas. Yo solamente voy a mencionar uno de los libros que les recomiendo mucho, Cuerpo, Sexo y Política, que es muy reciente, de 2014, está publicado por Océano. Y bueno, voy a darle ya la palabra a Marta para que nos haga el favor de compartir su conocimiento. Pues bienvenidos nada más y gracias. Gracias, Sayak. Bueno, pues yo agradezco al Colegio de la Frontera Norte, a la doctora Araceli Almazán y especialmente a Sayak, que llevaba persiguiéndome casi 2 años para que viniera yo aquí a hablar con ustedes, y a quien conocí por su espléndido libro de Capitalismo Gore, y soy su fan, así que me da mucho gusto estar aquí con ella. En torno a la sexualidad y en concreto a las relaciones sexuales, se organiza la vida social y las personas son clasificadas según esquemas que valoran o estigmatizan ciertas prácticas y conductas. Por eso la relación sexual nunca es simplemente el encuentro de 2 cuerpos, sino que también es una puesta en acto de las jerarquías sociales y de la moralidad de una sociedad. En México, la concepción heteronormativa de la relación sexual es la de un servicio que requieren los hombres y que las mujeres otorgan, las novias y esposas gratuitamente en el ámbito privado, mientras que en el ámbito público las prostitutas que cobran dinero. Claro que existe además una gama de arreglos intermedios, pero bueno, se piensa que los hombres necesitan sexo y que las mujeres lo venden, lo intercambian o lo regalan. Giddens habla de la promiscuidad masculina y dice que la compulsión sexual masculina conduce a los varones a una sexualidad episódica, y también señala que tradicionalmente se ha considerado que los hombres requieren variedad sexual para su salud, por lo que ha sido aceptable que tengan múltiples encuentros sexuales antes y después del matrimonio. El feminismo ha señalado que la libertad de no tener consecuencias reproductivas por el uso sexual de su cuerpo también ha propiciado que los varones no sean estigmatizados por tener múltiples relaciones ni por comprar servicios sexuales. Así, se ha ido construyendo una doble moral sexual entretejida con lo que Bourdieu llama la dominación masculina. Por eso la prostitución, entre comillas, además de constituir una actividad comercial, es un indicador
del ordenamiento jerarquizado de género en la sociedad. Las formas tradicionales en que mujeres y hombres tienen relaciones sexuales reproducen la estructura social y habitualmente se espera y se clasifica a las mujeres como virtuosas, ¿verdad? Y cuando no lo son, como disolutas, o como decimos en México, decentes y putas. Justo por esa doble moral respecto de la sexualidad, ciertas mujeres, aunque no cobren, también son consideradas putas. Hoy vengo a hablar de las que sí cobran, pero no las llamo putas, sino trabajadoras sexuales. No me gusta hablar de prostitución porque se invisibiliza a los clientes que compran los servicios sexuales. Por eso prefiero hablar de comercio sexual, pues queda claro de que una parte vende y otra compra. Y me voy a referir exclusivamente al caso de las trabajadoras sexuales mujeres, no solo porque es el que he investigado y conozco más, sino porque es el que ha generado una política de rescatar víctimas que no se dirige a los hombres trabajadores sexuales. Y no obstante, el comercio sexual siempre ha existido en nuestro país. A lo largo del tiempo se ha transformado la manera de ver el trabajo sexual y de una ocupación honesta, como lo fue antes de la llegada de los españoles. Hay toda una recuperación del término de puta honesta, ¿verdad?, en esa época histórica. Actualmente ha pasado a ser considerado como un recurso de subsistencia, una conducta degenerada, y en la actualidad hay quienes consideran que es una forma de violencia hacia las mujeres que se dedican a él. Apenas el año pasado, en la Ciudad de México, un grupo de trabajadoras sexuales ganó un litigio sobre el carácter laboral de su actividad, lo que obligó al gobierno del Distrito Federal a reconocerles su condición de trabajadoras no asalariadas. Pero es indudable que al margen de la resolución judicial persiste el estigma y esto provoca distintos tipos de violencias en torno a esta milenaria actividad. Hay violencia física, hay violencia sexual, violencia económica, violencia punitiva y violencia simbólica. En el capitalismo neoliberal de hoy, el comercio sexual se ha diversificado brutalmente, lo que implica no solo un fenómeno económico, sino que también supone una transformación cultural. Aunque la droga y el SIDA han impactado dramáticamente el mercado del sexo, desde hace años se han multiplicado los table dance y las strippers, los shows de sexo en vivo, los masajes eróticos, los servicios de acompañamiento, los escorts, el sexo telefónico y el turismo sexual. Este ascenso del sexo recreativo viene de la mano de la liberalización de las costumbres sexuales y de la desregularización neoliberal de los mercados, que ha permitido la expansión del comercio sexual como nunca antes, con una proliferación de nuevos productos y servicios. La industria del sexo se ha convertido en un gran empleador de millones de personas que trabajan en ella y que atraen igualmente a millones de clientes. Los empresarios tienen agencias de reclutamiento y sus operadores vinculan a los clubes, antros y burdeles locales en varias partes del mundo en un paralelismo con las empresas transnacionales de la economía formal y, al igual que estas, algunas se dedican a negocios criminales como el mercado negro de la trata. Ahora bien, el tráfico de seres humanos es un pavoroso flagelo criminal del cual el tráfico con fines de explotación sexual es solo una parte. En México están documentados casos de traslado de mujeres de un lugar a otro, dentro y fuera del territorio mexicano, así como distintas formas de coerción,
droga, retención de hijos, amenazas, para forzar a que den servicios sexuales. Pero el punto que me interesa subrayar hoy es que esta práctica criminal es una pieza mínima de la industria del sexo. Y sin embargo, el discurso abolicionista la ha magnificado y ha vinculado la expansión del comercio sexual al crimen de la trata. Y así, de unos años para acá, circula un discurso que plantea que toda actividad sexual mediada por el dinero es violencia hacia las mujeres y que el comercio sexual es una forma de explotación similar a la trata. Esta mezcla deliberada entre comercio sexual y trata ha sido impulsada por una política puritana y punitiva que se concreta en el año 2000 con la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, llamada también la Convención de Palermo. Esta convención tiene 3 protocolos, uno para prevenir, reprimir y sancionar la trata, otro sobre contrabando de migrantes y otro contra fabricación y tráfico ilegal de armas. Un poco de historia. Se recordará que a partir de los años 90, la derecha religiosa en Estados Unidos ganó influencia y muchas feministas que luchaban en contra de la violencia hacia las mujeres se aliaron con la cruzada moralista de Reagan. Luego, durante la presidencia de Bush, esa cruzada moralista transformó el movimiento en contra de la trata en un proyecto oficial del gobierno estadounidense enfocado a criminalizar todos los tipos de comercio sexual. El discurso dominante en Naciones Unidas fue el de las feministas abolicionistas estadounidenses y de los cristianos conservadores, y ellos, junto con funcionarios del gobierno republicano de Estados Unidos, redactaron este protocolo de Naciones Unidas sobre tráfico de personas. En dicho protocolo, el peso que se le da a la prostitución es absolutamente desproporcionado en relación al tráfico de personas para el trabajo laboral forzado, agrícola o en maquilas. Además, se usa de manera indistinta el término trata con fines de explotación sexual o comercio sexual o prostitución. Y de esta forma, la campaña moralista logró que la legítima preocupación por la situación de tráfico de personas se concentrara en una condena al comercio sexual. En México, el PAN asumió esta línea conservadora y con Calderón se promulgó la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos, ese es el título, promulgada el 14 de junio del 2012, última reforma el 19 de marzo del 2014. Bajo esta ley se puede consignar a cualquier familiar, amistad, socio, empresario, hotelero o vecino que realice alguna tarea o apoye de cualquier forma a una persona que se dedique al trabajo sexual. Por eso, hoy en día, todas las formas de organización del trabajo sexual que van más allá de una persona trabajando en solitario implican legalmente un delito y son consideradas explotación de la prostitución. Esta ley sirve para dar cobertura legal a los brutales operativos contra las trabajadoras sexuales y así manifestar un rechazo moralista al comercio sexual. Esta nefasta conceptualización abolicionista dificulta reconocer formas legales de organización del trabajo de quienes laboran independientes sin padrotes ni madrotas. Por ejemplo, si un grupo de trabajadoras decidiera ya no estar en la calle, rentar un departamento donde dar servicios sexuales, se podría acusar de lemona o de cómplice de trata a quien firme el contrato de alquiler,
a quien le abra la puerta a los clientes, incluso a la señora que haga la limpieza en el lugar. Con ese esquema se persigue a quienes trabajan en la calle al mismo tiempo que se les impide organizarse en locales cerrados. Las mujeres que intentan trabajar por fuera de las mafias, sin dar mordidas y con formas más discretas y seguras de ofrecer el servicio, topan con el freno legal que bajo la figura del lenocinio o explotación de la prostitución les impide que se organicen laboralmente. Esta situación favorece el sórdido entramado de corrupción y abuso que rodea al comercio sexual, donde no solo los que controlan el negocio logran inmensas ganancias, sino también algunas autoridades delegacionales, policíacas y judiciales. Las detenciones arbitrarias y la violencia policíaca son muy comunes, y en México, en la Ciudad de México, la organización Brigada Callejera en apoyo a la mujer Elisa Martínez ha consignado que el despojo de las fuentes de trabajo de estas mujeres se lleva a cabo también a través de la simulación de rescates de supuestas víctimas de trata, y ha denunciado que en los operativos en los antros, si las mujeres no se declaran víctimas, entonces son consideradas cómplices de trata. También Brigada Callejera ha denunciado que los operativos antitrata en la frontera, sobre todo en la frontera sur, que es donde más trabajan ellos, sirven a una política antiinmigratoria donde no solo las trabajadoras sexuales, también las bailarinas, las meseras, incluso las cocineras migrantes que trabajan en bares y cantinas son detenidas y deportadas. En nuestro país, espérenme un cachito. En nuestro país, el desempleo y los salarios miserables, junto con la carencia de seguridad social, impulsan a cientos de miles de mujeres pobres al comercio sexual. Y como bien ha dicho Martha Nussbaum, una filósofa, no debería preocuparnos que una mujer con muchas opciones laborales elija la prostitución. Lo preocupante es que la ausencia de opciones de las mujeres pobres convierte al trabajo sexual en su única alternativa posible. Por eso, para Nussbaum, el punto más candente es el de la distribución inequitativa de las oportunidades educativas y laborales y el que las mujeres de escasos recursos no tengan control sobre sus condiciones de empleo. De ahí que la cuestión del comercio sexual debería centrarse en promover la expansión de las posibilidades a través de la educación, la capacitación en habilidades y la creación de empleos, en lugar de respaldar posiciones puritanas sobre el sexo. En México, entre las distintas formas que existen de transferencia económica por sexo, hay unas que son legales y otras ilegales. La llamada prostitución se encuentra en el filo de las dos. Nuestra Constitución y nuestro sistema político democrático garantizan la libertad individual, incluso la de vender y comprar servicios sexuales. Así, la prostitución es legal o no está prohibida, pero se penaliza el aprovecharse del trabajo sexual de otra persona, que se llama lenocinio. Sin embargo, aunque la ley acepta que una persona venda servicios sexuales de manera libre, no reconoce que el contexto del comercio sexual requiere de una cierta organización del trabajo para proteger a las trabajadoras. Y el delito de lenocinio, que hoy se equipara con el de trata, condena a cualquier otra persona que se vincule al hecho de la compra-venta de sexo, lo cual afecta al entramado laboral del comercio sexual y alienta ilegalidad y corrupción por los distintos grupos que están implicados en el negocio.
Fíjense, la definición del lenocinio del Código Penal Federal, que no ha sido modificada desde que se hizo el Código Penal Federal en 1931, señala que el lenocinio textual se comete contra personas menores de 18 años o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, cierro comillas. Pero en las distintas entidades federativas, los artículos relativos al comercio sexual han sido modificados en las leyes locales para ampliar y para endurecer la definición del lenocinio. El del Distrito Federal, que se reforma en el 2007, dice que se castigará por cometer lenocinio a la persona que habitual u ocasionalmente explote el cuerpo de una persona u obtenga de ella un beneficio por medio del comercio sexual. Bueno, los hijos de las trabajadoras sexuales obtienen beneficios, por ejemplo, y no los podríamos acusar de lenones, ¿verdad? Induzca a una persona a que comercie sexualmente con su cuerpo o que le facilite los medios para que se prostituya. Y también a quien regente, administre o sostenga prostíbulos, casa de citas o lugares de concurrencia dedicados a explotar la prostitución u obtenga cualquier beneficio con sus productos. Yo pregunto, ¿qué significa explotar el cuerpo de una persona o obtener cualquier beneficio? Bajo esa ambigüedad cabe cualquier cantidad de actividades. Una abogada del CIDE, Claudia Torres, distingue entre los conceptos de prostitución voluntaria, lenocinio y trata de personas y dice: la prostitución voluntaria implica a una persona que libremente decide ejercer el trabajo sexual. El lenocinio y la trata involucran a un tercero, pero mientras el beneficio económico es el elemento central del delito del lenocinio, el elemento central del delito de trata es el engaño, la coacción, la coerción, la amenaza o la subordinación. Hasta ahí la cita de Claudia Torres. Nuestras legislaciones están llenas de omisiones y la incongruencia central es que la prostitución individual y libre requiere el apoyo de otras personas. Una chica que se pare en una esquina y que no tenga una gente que vigila, o cuando va a un hotel o si trabaja en un local cerrado, como en el contexto que estamos viviendo, hay clientes loquitos que asesinan, que ahorcan, que clavan cuchillos, pues necesita alguien que la proteja, ¿no? Entonces, como se requiere el apoyo de otras personas, la penalización del lenocinio obstaculiza que esto ocurra de manera abierta, legal y segura. Y además, a mí siempre me intriga por qué es delito obtener un beneficio económico con el trabajo sexual de una persona y no lo es con los demás tipos de trabajo. No es lo característico del sistema capitalista obtener plusvalía, o sea, beneficiarse del trabajo de otras personas. A mí me resulta más que sospechoso que el rechazo a la explotación se dé únicamente en relación al trabajo sexual. Nadie se escandaliza de que se explote a las meseras, a las enfermeras, a las profesoras universitarias. O sea, no, el escándalo es con el trabajo sexual. Y entonces este delito del lenocinio dificulta una real independencia laboral de las trabajadoras sexuales, al mismo tiempo que las lleva a muchas a integrarse a las redes controladas por las mafias, justamente buscando protección. El desarrollo de formas más libres y seguras de ofrecer servicios requiere un marco legal y la ausencia de regulación ha servido... ¿Está el aire acondicionado o qué? Aquí hay lugares, aquí adelante hay como 5 lugares si quieren venir. No, pero aparte, si empieza el área, que le bajen un poquito porque si no, como ando ya fónica, si se puede un poquito que le bajen al aire porque sí me está llegando ahorita aquí justo. Entonces, aquí adelante, sí, allí en las filas hay más. Entonces,
Digo que el desarrollo de formas más libres y seguras de ofrecer los servicios requiere un marco legal, y la ausencia de regulación ha servido para concentrar las riquezas generadas en el comercio sexual en manos de quienes controlan el negocio en complicidad con las autoridades. Y quienes intentan trabajar por fuera de las mafias y sin dar mordidas, enfrentan no solo dificultades enormes, sino también grandes peligros. Además de los brutales cambios económicos y de la creciente fluidez en el movimiento de personas, capital y servicios que provoca la reestructuración globalizada del neoliberalismo y que generan violencia y precarización laboral, esta definición legal provoca que las trabajadoras callejeras vivan la extorsión económica y varios peligros asociados a la marginalidad jurídica. Desde el año 2005, la Red Mexicana de Trabajo Sexual hace un informe anual a partir de un observatorio laboral del trabajo sexual en México. En el informe del año pasado, del 2014, que Jaime Montejo de Brigada Callejera leyó en el 17º Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, se recogió un panorama ominoso sobre la situación de las trabajadoras sexuales en nuestro país. Las denuncias las clasifica el informe en los 4 rubros que corresponden a las 4 ruedas del capitalismo: la represión, la explotación, el despojo y el desprecio, analizadas en la 6ª Declaración de la Selva Lacandona del EZLN, y las denuncias vienen de 21 entidades federativas. En el documento que le voy a dejar a Sayak vienen los nombres de las entidades para no usar ahorita el tiempo leyendo todas, ¿no? Y en ellas se reitera el rutinario abuso policial que viven las trabajadoras sexuales con las cuotas de extorsión económica y de sexo forzado que demandan los uniformados. La explotación económica y la violación sexual están absolutamente institucionalizadas dentro de los usos y costumbres policíacos, y según este informe, se ha dado un éxodo de trabajadoras sexuales de ciertos lugares ante la persecución y el despojo de dinero y pertenencias por parte de policías municipales, estatales y federales. A esta represión policíaca se suman otras formas de violencia gubernamental, como la elaboración de censos de trabajadoras sexuales a quienes se obliga a entregar copias de sus credenciales del IFE. No solo las autoridades no tienen facultades para hacer este tipo de censo, sino que esto es un elemento para el chantaje y la extorsión. Según Brigada Callejera, lo que caracteriza la situación de las trabajadoras sexuales en nuestro país es que ellas representan una oportunidad económica en los municipios y delegaciones por las multas debidas a faltas a la moral o por alterar el orden. Con frecuencia son arrestadas y detenidas por 36 horas y si pagan la multa no reciben comprobante de pago alguno. La corrupción de las autoridades llega al extremo de que en algunas zonas los propios policías municipales traen en sus patrullas a adolescentes a trabajar en el sexo y estas jóvenes son utilizadas para actividades de narcomenudeo y para extorsionar a los clientes. También hay patrulleros que quieren regentear a las adultas a la fuerza y quienes se niegan, los patrulleros las violan sin condón o las graban y suben los videos al YouTube. Según un estudio de la Cátedra Extraordinaria sobre Trata de Personas de la UNAM del año pasado, la regulación del comercio sexual en 24 entidades federativas considera medidas de tipo sanitario y de estas, 21 entidades se centran en el control y la vigilancia sanitaria. En 6 entidades de nuestro país todavía existen las tarjetas de control sanitario, no obstante la Organización Mundial de la Salud, ONU-SIDA, el CENSIDA en México, el Instituto Nacional de Salud Pública y otras instituciones
han señalado reiteradamente que el control sanitario no representa ningún beneficio a la salud, que además habría que hacerle control sanitario a los clientes, ¿verdad? Lo cual está complicado, y que en cambio estigmatiza a quienes son sometidos a tal trámite. Con la excusa de este examen, las trabajadoras sexuales son reprimidas o extorsionadas por la policía con el pretexto de que no estaban actualizados sus estudios. Y se llevan a cabo redadas de trabajadoras sexuales para checar que tengan los documentos que acreditan este control sanitario, y en este informe algunas denuncian a los inspectores municipales que las dejan laborar por 100 pesos al día y que por 350 les acreditan exámenes inexistentes. A cada rato, las trabajadoras sexuales son remitidas al juez cívico por carecer de control sanitario. Y además, cuando se realizan los chequeos médicos, sufren diversos maltratos, comentarios injuriosos, incluso descuidos serios, al grado de que algunas cuentan haber sido sometidas a pruebas de detección de VIH-Sida, en las cuales el personal utilizó la misma lanceta sin saber si alguna estaba infectada, poniendo a las demás en riesgo. Tal vez lo más impactante en el informe es la sección sobre los asesinatos de las trabajadoras sexuales. Tradicionalmente, las muertes de las trabajadoras sexuales habían sido provocadas por sus parejas, fueran padrotes o no, por clientes o por policías, e iban desde ahorcarlas con sus pantimedias o su ropa interior, apuñalarlas, asfixiarlas o balacearlas, y casi siempre en cuartos de hotel. Sin embargo, Brigada Callejera registra que desde el sexenio de Vicente Fox hubo un aumento importante en crímenes de odio misógino hacia las trabajadoras sexuales, con gran saña y por primera vez en forma de descuartizamientos, degollamientos, quemaduras, traumatismo cráneoencefálico o abdominales ocasionados por golpes contundentes o con piedras o martillos. En el sexenio de Calderón, el promedio de crímenes de odio por misoginia se disparó a 18 o 20 al mes en cada entidad federal, aunque en ocasiones el registro periodístico no mencionara que se trataba de prostitutas, sexoservidoras o trabajadoras del sexo, pese a que en ocasiones los cuerpos fueron reconocidos por sus compañeras o fueron encontrados en zonas de comercio sexual. Según Brigada Callejera, en nuestro país, los asesinatos de trabajadoras sexuales, meseras y bailarinas rara vez se investigan. Suelen quedar impunes tanto por el desprecio como por la lamentable práctica de los funcionarios públicos que están al servicio de un estado paralelo del crimen organizado y extravían pistas y evidencias. Este informe consigna muy distintos tipos de asesinatos de trabajadoras sexuales. Los de trabajadoras que denuncian la violencia policíaca o que se organizan contra la represión de la policía o que denuncian la extorsión de los cuerpos policíacos o la impunidad que la policía le vende a explotadores y a tratantes sexuales. Tampoco los llevados a cabo por padrotes, enganchadores, encargados o dueños de los negocios donde se ofertan servicios sexuales. Los que llevan a cabo clientes, los que ocurren al ser despojadas de su fuente laboral en la vía pública o en espacio cerrado, como ha ocurrido en los proyectos de rescate de los centros históricos y por la gentrificación de ciertas zonas. Los de trabajadoras previamente asaltadas o violadas por delincuentes que sabían a qué se dedicaban ellas y por eso las robaron y luego asesinaron. Y más recientemente viene una lista de muertes provocadas por los conflictos actuales como efectos colaterales de la intervención policíaco-militar. O sea, cuando las trabajadoras quedan en el cruce de disparos entre diferentes actores armados en conflicto, como lo ocurrido, por ejemplo, en bares y centros nocturnos de Hidalgo, Durango, Tamaulipas y Nuevo León por el control de la plaza. También
cuando se tiran granadas en centros nocturnos o se balacea a quienes se encuentran en ellos o se incendian los establecimientos económicos. Otra forma de muerte es cuando se las acalla por ser presuntamente informantes de la autoridad o de grupos rivales, como lo ocurrido en Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí, Quintana Roo. También ahora se dan muertes en el reclutamiento de trabajadoras sexuales como panteras del crimen organizado, como orejas del régimen. Son asesinadas las que no atienden satisfactoriamente a ciertos clientes o cuando ya no constituyen un buen negocio. Y finalmente hay ejecuciones extrajudiciales de trabajadoras sexuales que han sido víctimas o testigos o que se han solidarizado con quienes han sido objeto de violencia criminal, trabajadoras que señalan o acusan al crimen organizado, así como a tratantes y lenones, como ocurrió en la calzada de Tlalpan después del operativo del Hotel Palacio. Además de estas cruentas situaciones, a lo largo del informe se denuncia que los operativos policíacos contra la trata de personas, contra el lenocinio y la explotación sexual, se han convertido en violentas razias implementadas en contra de trabajadoras sexuales, donde son criminalizadas y encarceladas por delitos que no cometieron si no aceptan declararse víctimas de trata. Esto pasa en la Ciudad de México. Llega el operativo y les dicen a las mujeres, todas las mujeres son víctimas. Y si una chava bailarina de table dice, oigan, yo soy bailarina, no soy víctima, entonces eres cómplice. Ay, no, chin. Entre ser víctima y ser cómplice, pues todas empiezan a decir que son víctimas porque las policías tienen cuotas de cuántas mujeres tienen que rescatar, ¿no? Lo que caracteriza esta situación es, por un lado, la ausencia de protesta ciudadana y, por el otro, el pánico moral que ha desatado la lucha contra la trata. El concepto de pánico moral surge en los años 70 ante la preocupación por el uso sensacionalista en los medios de comunicación de ciertos temas. La prensa amarillista juega un papel importante en la formación de la opinión pública y la competencia económica entre medios es un factor que ha llevado a que produzcan una sucesión de episodios de pánico al dar a conocer noticias alarmantes, con frecuencia infladas o claramente inventadas. El trabajo original de Stanley Cohen en 1972 planteó que el pánico moral es una reacción inapropiada de la sociedad ante cuestiones menores, que implica un miedo fuera de proporción ante el peligro real de que ocurra lo que se teme. La preocupación es desproporcionada en relación a la amenaza objetiva. Y entonces la representación distorsionada y el estereotipamiento de las personas consideradas desviantes son formas características del funcionamiento de muchos medios de comunicación y su tratamiento sensacionalista de las noticias relativas al comercio sexual mezclado con trata conducen a una indignación pública y a llamados a que el Estado ejerza un mayor control social. En los últimos años ha habido una revaloración del concepto de pánico moral vinculado a otros desarrollos teóricos como el de sociedad de riesgo, análisis de discurso y regulación moral. Los debates recientes sobre el pánico moral estudian los procesos institucionales y culturales presentes en eventos donde surge pánico moral y muestran la transformación de los mecanismos de control y regulación. Como bien señala Kenneth Thompson, el pánico moral es un claro ejemplo del tipo de fenómeno social sintomático que Durkheim recomendó que los sociólogos debían de tomar como objeto central de sus investigaciones, pues alerta sobre las posibles tendencias subyacentes que pueden ser una causa de angustia individual o de patología social. Para Jock Young, el pánico social es la forma extrema de la indignación moral
Y para Ear, la indignación moral significa simultáneamente una amenaza a la propia identidad y una confirmación de la identidad. Los teóricos de la desviación, que trabajan sobre los límites morales y la conciencia colectiva, han hecho una crítica a esa reacción moral exagerada ante cuestiones relativamente menores. Pero, como señala Ear, la construcción discursiva que se hace de los problemas sociales no solo está motivada por conflictos de interés material y por preocupaciones humanitarias, sino también por conflictos de valores. Por eso el elemento moral del pánico es la indignación ante la violación de un valor cultural compartido. Dos elementos asociados al pánico moral son su irracionalidad y su conservadurismo. Por eso los pánicos morales suelen transformarse después en batallas culturales. Alan Hunt sugiere que el pánico sobre la trata ha sido estimulado por el activismo antiprostitución. Ante dicho pánico, las personas reaccionan de forma exagerada con un discurso que tiene las tres características centrales que Ronald Weitzer encuentra en los discursos de las cruzadas morales. 1. Inflación de la magnitud de un problema. Por ejemplo, se infla el número de víctimas o el daño a la sociedad, y argumentos que exceden por mucho a la evidencia de investigación existente. 2. Historias de horror, en las que los casos más terribles se describen con mórbido lujo de detalle y se presentan como si fueran típicos y prevalecientes. 3. Convicción categórica. Los integrantes de la cruzada moral insisten en que cierto mal existe en la medida exacta en la que ellos la describen y se niegan a reconocer cualquier escala de gris. De esta forma, se busca alarmar al público y justificar la total erradicación de cualquier servicio sexual. El pánico moral se inscribe dentro de una política más amplia en la cual ciertas fuerzas sociales luchan contra lo que se consideran otros signos de permisividad alarmante y además intentan imponer una nueva respetabilidad. Y al concebir la prostitución como una forma de violencia sexual de los hombres depredadores, sean clientes, padrotes y traficantes, el abolicionismo se enfoca en la relación de compra de venta de sexo y no en las causas estructurales que la provocan. No deja... Ay, denme chance. No deja de sorprender que la preocupación abolicionista que utiliza el discurso de la explotación pase totalmente por alto estos elementos estructurales del neoliberalismo que afectan a toda la población. Al igual que en cualquier otro oficio o profesión, en el trabajo sexual se extrae plusvalía. Solo que la explotación de una actividad de servicios que se encuentra al margen de la regulación laboral y se da sin derechos laborales y con formas que generan exclusión y violencia, es muy distinta de los demás trabajos en donde también se explota a la persona con trabajos legales y a veces con seguridad social. Ahora bien, en el discurso abolicionista es frecuente escuchar la expresión de explotación sexual sin que se explicite que estas trabajadoras sexuales son explotadas por empresarios particulares o por el crimen organizado o por las autoridades, precisamente por la falta de regulación. En su modelo integral de intervención contra la trata sexual de mujeres y niñas, la Organización de Naciones Unidas para la Planificación Familiar, en el año 2013, hace una importante aclaración. La explotación de la prostitución se da cuando el dinero ganado mediante la prostitución
llega a manos de cualquier persona que no sea la que se prostituye y es intrínsecamente abusiva y análoga a la esclavitud. Pero una trabajadora sexual se suele quedar con la mitad o con la tercera parte de lo que cobra por servicio, cuestión que ni una mesera, ni una vendedora, ni una profesora logra obtener. Por eso las mujeres que están en el trabajo sexual, porque ahí ganan más que en cualquier otro tipo de trabajo que pudieran desempeñar. Cuando yo hice mi investigación, las chicas con las que yo trabajaba, que estaban paradas en distintos puntos de la Ciudad de México, ganaban en un día lo que yo ganaba al mes. En ese momento era asistente de la dirección de la revista Nexos, y ganaban en un día lo que yo ganaba en un mes, siendo yo universitaria y siendo muchas de ellas sin la secundaria terminada, ¿no? Entonces las mujeres que están en el trabajo sexual es porque ganan allí más. La que no tiene la primaria terminada y que podría trabajar de empleada del hogar o vendiendo quesadillas en la casa, las que tienen secundaria y pueden trabajar de cajeras o de vendedoras con salarios mínimos, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que el discurso sobre la explotación sexual ha prendido mediáticamente, mientras que el de la explotación laboral ha ido perdiendo fuerza. Ya no estamos hablando de cómo todos los demás trabajadores son explotados. Y así, la estrategia discursiva que Kamala Kempadú denomina la aplanadora antitráfico tiene como objetivo final no acabar con la explotación laboral, sino eliminar toda forma de comercio sexual. Yo creo que todos queremos de que se acabe todas las formas de explotación sexual, no solo, de explotación laboral, no solo la sexual. Y para lograr esto, esta aplanadora antitráfico no duda en declarar, contra toda evidencia y contra toda investigación, que con la regulación del trabajo sexual se favorece la trata. Y esta declaración alienta el pánico moral de amplios sectores de ciudadanos. Este pánico, asociado al comercio sexual, desplaza la atención de la situación económica y la concentra en los hombres delincuentes. Enfocar la atención en las víctimas y en los hombres sirve de cortina de humo para no analizar las causas estructurales que provocan una situación indudable de desigualdad y abuso. Y la campaña de la cruzada moral para abolir el comercio sexual lo que finalmente hace es fortalecer la intervención judicial del Estado. Así, la política neoliberal está provocando lo que la Ikva Kant llama una remasculinización del Estado, que consiste en un fortalecimiento del esquema patriarcal con una perspectiva hacia las mujeres como víctimas que deben de ser protegidas y no como trabajadoras desempleadas o con salarios miserables. La precariedad laboral, más que un fenómeno transitorio, es una condición estructural que se perfila como el elemento que cohesiona el nuevo capitalismo como modo de producción no solo eficiente, sino coherente. Y en ese contexto, la reproducción de la desigualdad entre mujeres y hombres, que tiene una dinámica material y una dinámica simbólica, se aborda por la política neoliberal, como bien analiza Elizabeth Bernstein, con un duro giro punitivo y una vulneración de derechos sociales. Es notoria la preocupación escandalizada ante la explotación sexual de las trabajadoras sexuales de cara a la indiferencia por la explotación de las obreras, las empleadas del hogar, las enfermeras, las taquilleras, las meseras, las barrenderas, bueno, ya no les leo toda la lista, ¿verdad? Parecería que no incomoda que las mujeres vendan su fuerza de trabajo en condiciones deleznables, pues el escándalo respecto a la explotación sexual tiene que ver con la idea de que la venta de servicios sexuales degrada la dignidad de la mujer. No se escuchan propuestas políticas para abatir otras formas de explotación de la fuerza de trabajo femenina. Tal vez no hay reacciones indignadas
ante esas otras formas aberrantes de explotación laboral, porque lo que más inquieta de la prostitución voluntaria es que subvierte el modelo tradicional de feminidad. Con la doble moral se desprecia a quien vende mientras se ignora o se solapa a quien compra. Y una mezcla de miedos, tabúes y rechazos tiñe el entrecruzamiento de la actividad económica, las relaciones sexuales y el ejercicio de poder. Sin embargo, mientras que los cuerpos de los hombres deambulan libremente por las variadas formas de la sexualidad comercial, los cuerpos de las mujeres lo hacen bajo el estigma, la violencia y el riesgo de la ilegalidad. Porque sí, las trabajadoras sexuales, además de la marginación y la discriminación, viven el elemento del estigma. Y justo la estigmatización del comercio sexual funciona como un mecanismo cultural, pero no solo para las trabajadoras sexuales, para todas las mujeres. Estamos divididas en las decentes y en las putas. Y hablar solamente de mujeres víctimas de explotación sexual, sin reconocer la existencia de que hay otras trabajadoras sexuales, algunas bastante privilegiadas, favorece posturas fundamentalistas que desvían la imprescindible lucha contra el tráfico hacia el absurdo proyecto de eliminar todo el comercio sexual. No hay que confundir la situación de las mujeres obligadas a tener sexo a través de engaños, amenazas y violencia con la de otras mujeres que realizan trabajo sexual por razones económicas. Es indudable que lo que Marx calificó como el inhumano poder del dinero cohabita regularmente con la sexualidad, y no siempre de maneras nefastas para las trabajadoras. Hay trabajadoras ricas, hay call girls, hay escorts, hay edecanes, o sea, hay una variedad bastante impresionante. Y el reciente caso en la Ciudad de México de la obtención de las credenciales de trabajadoras no asalariadas ha abierto una vía distinta para visualizar el comercio sexual. Hace 2 años y medio, alrededor de 100 mujeres pertenecientes a la Red Mexicana de Trabajo Sexual solicitaron por 4ª vez en 10 años la licencia de trabajadoras no asalariadas. Esta modalidad es una forma de reconocimiento del gobierno del Distrito Federal a personas que se dedican en vía pública a la venta de servicios como los boleros, los mariachis, o de productos, los que venden comida o venden ropa, sin que medie una relación patronal. Lo relevante de este grupo de trabajadoras que pidieron las licencias es que ellas dieron la cara y consideraron que lo que hacen es un trabajo sin salario fijo y en consecuencia pidieron ser registradas como tales. Con el apoyo de Brigada Callejera y el trabajo profesional de la abogada Bárbara Zamora, quien elaboró la demanda, este grupo inició un litigio estratégico para reconocer su reconocimiento como trabajadoras no asalariadas en el rubro de trabajo sexual. El hecho en sí mismo de que las propias mujeres buscaran reivindicarse como trabajadoras es notable, como también lo fue el trabajo de acompañamiento político de Brigada Callejera y la habilidad jurídica de la abogada Zamora. 3 veces antes les había sido negado el amparo, pero la 4ª vez, la jueza primera de distrito en materia administrativa, licenciada Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la ministra Olga Sánchez Cordero, finalmente se los concedió el 31 de enero del 2014. La argumentación de la jueza se apoya en el artículo 5º constitucional y es muy clara. Cito: la prostitución ejercida libremente y por personas mayores de edad plenamente conscientes de ello puede considerarse como un oficio, puesto que es el intercambio de una labor, entre paréntesis, sexual, por dinero. Cierro la cita. Ahora bien, este triunfo se da junto con el fortalecimiento de la perspectiva abolicionista,
que califica a todas las mujeres que trabajan en el comercio sexual de víctimas en un momento en donde estamos viendo que está creciendo el comercio sexual. Entonces es muy chistoso. Hay unas que dicen todas son víctimas y otras que están luchando para que las consideren trabajadoras. Hay que pensar que el neoliberalismo, además de provocar transformaciones socioeconómicas y culturales, también ha producido una nueva dinámica sexual y un psiquismo distinto en las personas. Estamos ante lo que Marcel Gauchet denominó una mutación antropológica, y dos claras expresiones de ello son los desplazamientos en lo que son los mandatos tradicionales de género, esto de lo propio de las mujeres y lo propio de los hombres. Estamos viendo que ahora los hombres hacen muchas cosas que antes hacían las mujeres y las mujeres muchas que antes hacían los hombres. Y además, la otra expresión es lo que varios autores han denominado una sexualización de la cultura. Y cito a Atwood: una preocupación contemporánea con valores, prácticas e identidades sexuales. El giro público hacia actitudes sexuales más permisivas. La proliferación de textos sexuales. El surgimiento de nuevas formas de experiencia sexual. El quiebre aparente de reglas, categorías y regulaciones diseñadas para mantener a raya la obscenidad. Nuestra afición por los escándalos, las controversias y los pánicos en torno al sexo. Eso es lo que se considera la sexualización de la cultura. Así, la desregulación neoliberal de los mercados ha multiplicado y también innovado las transacciones sexuales, transformando los usos y costumbres tradicionales. De ahí la importancia de reorientar la perspectiva de análisis sobre el comercio sexual, poniéndole también en el foco el contexto neoliberal y sus formas de funcionar. Hoy en día, ante el horror de la trata de personas, es necesario desarrollar una perspectiva crítica que visualice la magnitud de las formas de trabajo forzado que no son sexuales, como el trabajo agrícola y de maquila, y de las que escasamente se habla. También es imprescindible, al distinguir entre la trata con fines de explotación sexual y el comercio sexual, entender la manipulación discursiva que el abolicionismo ha hecho en relación al comercio sexual y que distorsiona totalmente la compra-venta de servicios sexuales y que le quita importancia a la lucha por los derechos laborales que le permitan a las personas que así lo deseen trabajar de manera independiente y fuera de las mafias. Es indudable que respecto al comercio sexual persisten dos paradigmas. Uno es el que considera que la explotación, la denigración y la violencia contra las mujeres son inherentes al trabajo sexual y que por lo tanto habría que abolir dicha práctica. Y otro paradigma es el que plantea que tal actividad tiene un rango de formas variadas de desempeño que deberían de regularse, así como reconocerse los derechos laborales de quienes se dedican a ellas. Justo por eso las feministas estamos divididas al respecto. De un lado están quienes insisten en la explotación y en la coerción, mientras que del otro nos encontramos quienes pensamos que puede haber decisión y explotación, autonomía para ciertos aspectos y coerción para otros. Unas feministas argumentan que ninguna mujer elige prostituirse, que siempre son engañadas u orilladas por traumas infantiles de abuso sexual. Otras aseguramos que la mayoría lleva a cabo un análisis del panorama laboral y toma la opción de un ingreso superior a las demás posibilidades que están a su alcance. Elegir, en este caso, no supone optar entre dos cosas equiparables, sino preferir el menor de los males. La estructura biopolítica fundamental de la modernidad
se basa en la soberanía del ser humano sobre su propia existencia. Esta ha facilitado la licitud de la autodeterminación y el derecho a disponer de nuestro cuerpo como principios de relevancia ética, al mismo tiempo que se reclaman condiciones sociales para que tales principios puedan ser llevados a cabo. Por eso hay feministas que argumentan que no hay razón para estar en contra del comercio sexual, mientras lo que haga cada quien con su cuerpo sea libremente decidido. Sin embargo, otras feministas, entre ellas yo, consideramos que la compra-venta de sexo es de un orden distinto de las demás transacciones mercantiles, como lo prueba claramente el estigma. Cuando evaluamos las relaciones políticas y sociales que el comercio sexual sostiene y respalda, y al examinar los efectos que produce en las mujeres y los hombres, en las normas sociales y en el significado que imprime a las relaciones entre ambos, es posible ver que el comercio sexual refuerza una pauta de desigualdad sexista y contribuye a la percepción de las mujeres como objetos sexuales y como seres socialmente inferiores a los hombres. Por eso el mercado del sexo es lo que Deborah Satz califica como un mercado nocivo. Y aunque los mercados nocivos tienen efectos importantes en quienes somos y en el tipo de sociedad que desarrollamos, no siempre la mejor respuesta es prohibirlos. Al contrario, las prohibiciones pueden llegar a intensificar los problemas que condujeron a que se condenara tal mercado. Si no se resuelven las circunstancias socioeconómicas que llevan al comercio sexual, prohibirlo o intentar erradicarlo hundiría o marginaría aún más a quienes se dedican a vender servicios sexuales casi como una tablita de salvación. En ese sentido, coincido con Satz, que reconoce que es menos peligrosa la prostitución legal y regulada que la ilegal y clandestina, pues ésta aumenta la vulnerabilidad y los riesgos de salud tanto para las trabajadoras como para los clientes. Satz concluye que la manera de acabar con un mercado nocivo es modificar el contexto que surgió, o sea, con una mejor redistribución de la riqueza, más derechos y más oportunidades laborales. Por eso, respecto al comercio sexual, es mejor una política de regulación que saque de la clandestinidad a quienes requieren ese trabajo y les otorgue los servicios de salud, educación y capacitación que acompañan a los derechos laborales. De ahí que las intervenciones más eficaces de política pública en relación a prevención de violencia no radican en prohibir ese oficio a las trabajadoras, sino justamente en alterar las condiciones de inseguridad y violencia en que lo ejercen y así desincentivar el abuso machista en todas sus formas. La de los clientes, la de los policías, la de los funcionarios, incluso la de sus parejas. Voy concluyendo. Coincido con Martha Nussbaum en que el dilema de cara al comercio sexual radica en cómo expandir las opciones y oportunidades que enfrentan las mujeres que requieren trabajar, cómo aumentar la humanidad inherente en su trabajo y cómo garantizar que las trabajadoras de todo tipo sean tratadas con dignidad. En ese sentido, se necesitan más iniciativas laborales y menos declaraciones moralistas. Y en México es imperativo lograr una regulación del comercio sexual que preserve la independencia y seguridad de las personas que se dedican al trabajo sexual. Para eso, hace falta reconocer formas grupales de organización del trabajo, retipificar el delito del lenocinio y afinar y mejorar la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Nada de esto va a ocurrir por magia. Es imprescindible que las propias personas que se dedican al trabajo sexual hagan lo que hicieron
las compañeras que ya obtuvieron sus credenciales de trabajadoras no asalariadas, o sea, organizarse, iniciar litigios jurídicos y hacer intervenciones políticas. Y finalmente, como la actividad sexual de las mujeres es un desafío a la doble moral que considera que las transacciones sexuales de las mujeres son de un orden distinto a las transacciones sexuales de los hombres, también tenemos que debatir sobre dicha doble moral y sobre el estigma. Hay que analizar el puritanismo que filtra las posturas abolicionistas y empezar a desconstruir el discurso sobre la explotación sexual, cuestionando por qué es delito obtener un beneficio económico con el trabajo sexual de una persona y no lo es con los demás tipos de trabajo. Esto nos mete de lleno en el tema del momento capitalista neoliberal que estamos viviendo y que, como Sayak Valencia acertadamente calificó, es gore. Por eso también es indispensable un debate público que analice la forma en que el puritanismo se ha filtrado a la discusión y cómo este puritanismo alimenta lo que Elizabeth Bernstein califica el giro carcelario de la política neoliberal. Bernstein documenta cómo el discurso feminista sobre las víctimas que hay que salvar ha servido a la estrategia carcelaria contemporánea de la agenda económica neoliberal. Esto ha facilitado el control gubernamental sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Es necesario comprender a quién le sirve el abolicionismo y también quién financia el abolicionismo. Obvio que el discurso de salvar a las víctimas ha ampliado y ha fortalecido la intervención judicial con estos operativos policíacos de rescate. Pero además, el abolicionismo, que desprecia los reclamos laborales de las trabajadoras sexuales independientes, intenta fijar un límite a qué es lo decente en una conducta sexual. Por eso, lo que también está en juego en el fondo de esta contraposición entre abolicionistas y reguladoras es la definición de qué es una conducta sexual apropiada. Lo verdaderamente nodal es cómo se define y quién define como apropiada la conducta sexual de las y los ciudadanos. Y ahí es donde el tema del consentimiento cobra relevancia. Ahora bien, si una mujer consiente vender servicios sexuales por necesidad económica o por cualquier otra razón, ¿debe el Estado rescatarla? Yo creo que no. Lo que creo es que el Estado debe garantizar ciertas condiciones de vida para que nadie venda sexo coercionada, amenazada u obligada, más allá de la inevitable presión económica. Pero como no existe tal garantía, rechazo la idea de que el Estado debe controlar la sexualidad de la ciudadanía y me decanto por una postura libertaria en lo sexual que incluye la compraventa de servicios sexuales. Por todo ello, creo también que hay que criticar los discursos puritanos en contra del comercio sexual, mostrando las consecuencias del intervencionismo estatal en un ámbito como el de la sexualidad. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Marta, que muy interesante y además el gusto que nos va a dejar el texto, entonces en algún momento se publicará y podemos consultarlo porque está lleno de información relevante y que a veces no nos da, ¿no? La mano para captar todas las ideas. A mí me encantaría comentar varios de los puntos, pero creo que en justicia a que hay tanta gente que vino y que seguramente estará interesada en hacer preguntas, creo que vamos a abrir mejor la parte del debate para que ustedes puedan expresar sus dudas.
dudas, sus preguntas, sus comentarios. Vamos a recoger, ¿te parece si recogemos como 5? Perfecto. Y luego contestas y luego si hay una segunda ronda. Vamos a recoger primero 5 intervenciones, contesta Marta, y después si hay más intervenciones vamos a dar continuidad. No sé, ¿quién tiene preguntas? Hola, mi nombre es Miguel, soy de la Mención de Estudios Culturales, acá en el COLEF, y muchas gracias por la presentación y por este excelente panorama. Yo antes que nada quería mencionar que, bueno, me parece muy pertinente, ¿no? La conferencia, tomando en cuenta que la semana pasada, perdón, la señora Alejandra Gil en la Ciudad de México fue sentenciada a 14 años por genocidio y por trata de personas. Es importante señalar también como la manipulación de la información que hicieron los medios de comunicación sobre la historia de Alejandra Gil y bueno, las consecuencias que tiene en su vida, pero también la pérdida que representa para el movimiento de derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales, no solamente en México, pero también en Latinoamérica y en el resto del mundo. Alejandra Gil era reconocida justamente por llevar estas discusiones con tomadores de decisiones y con autoridades y por siempre tener una posición muy firme, ¿no? Respecto a por qué las trabajadoras y los trabajadores sexuales pues son también sujetos de derecho. Entonces me parecía pertinente mencionarlo. Y lo otro que quería preguntar tiene más que ver con mi proyecto de investigación. Yo trabajo el bareback como una práctica de autonomía política. Entonces el bareback, esta práctica como de hombres que tienen sexo con hombres, que tienen relaciones sexuales sin usar condón e inclusive cuando son conscientes de los riesgos que esto puede representar para su salud. Okay. O sea, kamikazes, se hacen el harakiri. ¿Qué impresión? Básicamente, básicamente lo que hacen... Sí, ya entendí, bareback, sí. Bareback. A pelo, Sí, sexo a pelo. Gracias. Bueno, entonces, suicidas ha habido en todas las sociedades. Cada quien tiene derecho a matarse como se le pegue la gana. Ya me dio la respuesta que quería. Gracias, a mi justificación de investigación. Bueno, nada, me preguntaba sobre esto que usted mencionaba al final sobre, bueno, el uso del cuerpo como un derecho y sobre el intervencionismo estatal en la sexualidad, sobre el derecho que no tiene. Entonces, yo me preguntaba en qué medida el bareback puede ser pensado desde su perspectiva como un proyecto de autonomía política. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Haya una y alguien más. Son 5, ¿eh? Bueno, si no, contesto esas 3 y ya saldrán más. ¿Qué hubo? Buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿por qué no incluye en su investigación los cuerpos de las personas trans? ¿Por qué? Porque no incluyes la investigación, o sí incluyes quizá, pero no lo mencionaste. Sí. Okay. ¿Alguien más? Aquí adelante. Por favor, Irene. Hola, yo soy Cheryl, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales aquí en COLEF. Bueno, me llama la atención esta visión de, como desde una perspectiva de derechos, de cómo pensar en las causas estructurales y no en una posición más moral, ¿no? Moralista sobre este tema, y en la expansión de las libertades educativas y laborales de las mujeres. Sin embargo, ¿cuál sería a lo mejor un posicionamiento más concreto sobre cómo podemos poner el énfasis en, digamos, atacar estas condiciones de vulnerabilidad, además bueno, esto que se mencionaba también de la legislación, de cómo esta figura en particular, donde se puede poner en riesgo a las personas que ayudan, que rentan, que etcétera, si hay algún comentario adicional que se pueda ser más específico y no tan general sobre la expansión de las libertades de las mujeres. ¿Alguien más? No, pues contesto esos 3 y a ver si luego salen otros.
A ver, dime, Sayak. Y bueno, pues es así un poco en el sentido de cómo como sociedad civil y como gente que estamos aquí interesadas en distintos temas, pero que al final concluimos en que estamos interesados en, pues supongo que en la no violación de ningún tipo de derechos, cómo podemos desde la parte de sociedad civil transformar, ¿no? esta imagen que se tiene sobre el trabajo sexual, que podemos hacer de manera micropolítica y día a día, pues, para empezar, pues desestigmatizar, pero ¿cómo, no? ¿Cómo se desestigmatiza? Yo tengo como mis estrategias, pero sería bueno conocer como las tuyas. Gracias. A ver, Miguel, el bareback o el sexo a pelo, si las 2 personas o las 3 o las 5, según el tipo de arreglo que quieran, tienen la información de lo que implica, pues el riesgo puede ser un elemento de adrenalinazo y de excitación, ¿verdad? Y a mí se me parece que entre personas adultas, cuando hay consentimiento y se sabe lo que está pasando, no hay bronca. El tema es si tú haces sexo a pelo con alguien que anda volando en el espacio, que piensa que el SIDA ya se acabó, que no existe, entonces ahí sí hay un desbalance de poder, ¿no? Entonces, a mí, digamos, sí me parece que el riesgo es un elemento, un plus de adrenalina, de excitación, que lleva a muchas personas a buscar cuestiones riesgosas. Igual que los que andan en motocicleta, corriendo, no sé qué, o los que se echan en los paracaídas. O sea, te puedes dar un pinche madrazo espantoso, ¿no? Entonces, como yo creo que tenemos el derecho a darnos esos madrazos, si sabes bien las consecuencias y la persona con la que estás compartiendo ese deporte, esa actividad sexual o lo que sea, no hay bronca, ¿no? O sea, a mí lo único que me preocuparía es pues todo este tema de los cuartos oscuros o un cierto tipo de prácticas en donde entran personas que no saben la dimensión del riesgo que están tomando. Entonces, si tú sabes la dimensión del riesgo y lo quieres tomar, adelante. Eso sería como mi comentario. Mira, el tema de lo trans, yo hice mi tesis de doctorado en antropología sobre transexualidad. No lo estoy trabajando ahorita porque yo estoy trabajando políticamente con grupos de trabajadoras sexuales mujeres y porque es una problemática mucho más complicada de los trans, porque aparte del estigma de trabajo sexual está la transfobia, que es muy, muy fuerte. Entonces, es una problemática específica. Yo tengo una postura sobre, digamos, el fenómeno trans o la condición trans, que lo que tenemos es que cambiar las maneras en que clasificamos a los seres humanos y entender que hay muchas maneras de ser hombre y muchas maneras de ser mujer y que no necesariamente las personas transexuales deberían de estar buscando la transformación, a veces hasta en términos de mutilación de sus cuerpos. Esa es, digamos, mi postura. Y creo que sí, que hay trabajadoras sexuales. De hecho, en el grupo de Ángeles en Busca de la Libertad, que consiguieron las credenciales en México, hay varias trabajadoras trans, ¿no? Son mujeres transexuales y sí es una problemática, sí, pero como investigadora, ya saben, ¿no? Tienes el pastel de la realidad y tienes que cortar una rebanadita. Bueno, mi rebanadita, y con quienes yo he hecho investigación hace muchos años y he mantenido una relación de acompañamiento político y ahora vuelvo a estar de nuevo en ese campo, ¿no? Es con trabajadoras sexuales mujeres, porque la problemática de los trabajadores sexuales hombres es otra y trans es otra, ¿no? Entonces, no es que la niegue, sino que simplemente no me da la vida para entrar a todos esos campos, ¿no? Tú preguntabas cómo podemos, y yo te preguntaría, ¿cómo podemos quiénes? ¿Los universitarios? ¿Las mujeres? O sea, tu pregunta de cómo podemos va a depender mucho de desde qué lugar la haces. A mí me encanta venir a dar conferencias porque creo que el debate público y el hablar de estas cosas ayuda. Y de paso, digamos, contesto en parte lo que me preguntaba también Sayak de como sociedad civil. Pero bueno, una cosa es sociedad civil y otra cosa es universitario. Si estamos ahorita en el Colegio de la Frontera Norte, doy por sentado que la mayoría son
estudiantes o maestros, a lo mejor hay personas que vienen de otro lugar, pero a mí me parece que entrarle con investigación rigurosa, ¿no? Aunque sea una revisión del estado del arte. O sea, Ronald Weitzer es un investigador que desde el año 2000 o antes empezó a hacer un seguimiento a lo que estaba pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, y a pedir a la Secretaría de Estado y a la Procuraduría de Justicia los datos que había de víctimas de trata por explotación sexual y por otras cosas, y tiene 20 ensayos maravillosos y como 4 libros en donde va mostrando esta disparidad entre lo que se dice en los medios y lo que se ha podido detectar. Hizo una cosa muy interesante. En algún momento circuló en Estados Unidos que habían 50,000 víctimas de trata. Y él dijo, ¿de dónde salió esa cifra? Y se fue a buscarla así, a hablar con cada funcionario. Entonces cada gente lo iba rebotando con otro. Y al final había sido una apreciación que había hecho un periodista sin ninguna base, y los números le estaban hablando de que no eran 50,000 víctimas de trata, que habían 184 en un periodo de 5 años detectadas en Estados Unidos. De 184 a 50,000, ese es el pánico sexual, el amarillismo, todo eso. Es gravísimo que hayan 184, no debería de haber ni una. O sea, sí existe esa problemática, pero si no la acotamos a lo que verdaderamente está pasando, y si no hacemos, en vez de operativos contra todos los antros y cabarets, que es una imbecilidad, ¿verdad? Si no hacemos investigación estratégica de quién está manejando esas cadenas de migrantes, y eso, no vamos a resolver el problema. Entonces, yo creo que el debate público es muy importante, y creo que además vamos a tener un periodo electoral ahora en junio o julio, no sé la fecha, y que más que esta corriente que hay ahorita de que no hay que votar porque todos los partidos son una mierda, etcétera, etcétera, hay que llegar a los mítines de todos los partidos y levantar la mano y preguntar, ¿y usted qué piensa hacer con la trata por un lado y con el comercio sexual por otro? Separarlos y que empiecen los diputados, diputadas, candidatos o lo que sea a ver que hay una preocupación de la sociedad por un problema que no está lejos, que está cerca, ¿no? Entonces, yo por ahí es como lo veo. Y cuando tú me preguntas el tema de la sociedad civil, digo, yo solamente conozco esta organización que se llama Brigada Callejera, que fue fundada en 1995 y que los conozco desde entonces, que están yendo a hacer un trabajo, porque además las mejores aliadas en la lucha contra la trata son las propias trabajadoras sexuales, porque además ellas están en terreno y de repente ven llegar una chavita toda asustada, toda así, y que vienen y la meten y la sacan, se dan cuenta, ¿no? Y se han logrado detectar y a sacar varias chavas que estaban metidas en contra de su voluntad, tratadas, ¿verdad? Gracias a esta vigilancia que hacen las propias trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces, es una organización muy seria, pertenece a la GATT, que es la Global Action Against Trafficking in Women, tiene un trabajo padrísimo. Ahorita están yendo a Tapachula porque en Chiapas la situación está espantosa por las migrantes, porque también atrás de esto hay una política migratoria. Entonces usan los operativos antitrata para rescatar víctimas y luego deportarlas a los países de donde salieron, justamente huyendo de violencia, huyendo de muchas cosas. Están Médicos del Mundo Francia y Brigada Callejera en este momento tratando de hacer una denuncia en el sentido de que se sepa lo que está pasando, ¿no? Yo no sé, no conozco cómo está la situación aquí. Me comentaban antes de que entráramos que ahorita ya desaparecieron a la gente que estaba en el bordo, pues, ¿no? En los ñongos, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con la sociedad, no? ¿Cómo le hacemos para protestar para esas cosas? Digamos, yo tengo el privilegio que, para variar, entre las muchas cosas que le debo a Monsiváis en la vida, también le debo que me metió al noticiero Combroso, ¿verdad? Y desde el noticiero Combroso de repente puedo hacer cosas o hablar de ciertos temas, pero tenemos que estar en muchos más espacios y tenemos que hacer mucho más debate público sobre estas cuestiones, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, no.
Híjole, qué tímido. Sí, yo creo que está, la cosa está tímido. Bueno, voy a hacer esto es como una petición, porque no es una pregunta. Me dice, por favor, ¿podrían comentarle a Marta Lamas que se pretende sacar nuevamente en Nuevo León la reforma constitucional engañosamente llamada Derecho a la Vida por grupos conservadores pro-cigoto? Necesitamos apoyo para desmitificar el tema e impedir que se apruebe en un estado más, pues atenta contra lo señalado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Saludos desde la maestría en Acción Pública y Desarrollo Social. Bueno, dejen que les diga nada más una cosa. Si ya son las 3, yo tengo que estar a las 3. No, es mi reloj de México, perdón. Son las 2. No, ya me tranquilicé. Yo me quería ir al aeropuerto, pero no. Sí, me parece muy importante hacer esto, pero también me parece importante entender todos los países europeos que tienen despenalizado el aborto, y no hasta las 12 semanas como en la Ciudad de México, incluso hasta las 20 semanas, ¿verdad? Todos tienen la protección a la vida en la Constitución, porque eso es un valor general que admite excepciones, admite la legítima defensa, admite declarar la guerra, admite el aborto. Entonces, no nos tenemos que asustar. Esta es una intervención simbólica que no va a tener efectos legales. El que se ponga el derecho a la vida en la Constitución no quiere decir que no pueda haber despenalización del aborto. Claro que me encantaría que esto no pase en Nuevo León, pero si llegara a pasar, tenemos que estar conscientes que eso no va a modificar el Código Penal. Preocúpense cuando quieran modificar el Código Penal donde está regulada el aborto. Esto es una intervención simbólica muy fuerte, hay que pararla, la tienen que parar las propias personas de Nuevo León, los neoloneses. Y si quieren que yo hable de esto, mándenme un correo electrónico con un poco más de información, y con muchísimo gusto lo planteo. Yo creo que Gire ha de tener esta información, ¿no? Y les voy a decir en todo caso que me lo digan. Pero estas 17 reformas que se hicieron en los estados después de la despenalización del DF no han modificado la regulación penal. Lo que tenemos que hacer, más que desgastarnos de tratar de enfrentar a estos grupos conservadores con ese rollo, es tener litigios estratégicos para ampliar las causales de aborto legal, que fue lo que hicimos en el Distrito Federal. Primero equiparamos en el año 2000, cuando Rosario Robles era la gobernadora interina, lo que ya existía en otras legislaciones, que era el aborto por grave daño a la salud y por malformaciones del producto y que no existían en el DF. Entonces metimos esas dos causales argumentando que ya existía en otros estados. Luego con López Obrador hicimos una precisión jurídica que antes el aborto era un delito que no se castigaba y con él cambió la redacción y se puso que el aborto no es delito cuando se haga por violación, por las causales, que era una precisión jurídica pero importante, porque ya dejó de ser un delito que no se castiga a no ser delito cuando es por tales razones. Y finalmente con Ebrard lo que hicimos ya fue el tema de la despenalización antes de las 12 semanas. Entonces hay que tener una mirada gradualista de cómo ir ampliando las legislaciones locales. No se va a conseguir de un día para otro la despenalización. La primera vez que se habló de despenalizar el aborto fue en 1936, ¿no? En la Convención para Unificar el Código Penal. O sea, nos tardamos 71 años en conseguirlo en la Ciudad de México. Entonces, en los demás estados se van a tardar también un chingo, pues, ¿no? Entonces, pero hay que empezar de a poquitos viendo qué causal no existe aquí en Baja California y tratar de ver si se mete esa causal argumentando que ya existe en otras partes y así. Y lo de Nuevo León es lo mismo. Hay que tratar de ir modificando algunas de las cositas y claro, da mucho coraje que se quiera meter esto, pero el derecho a la vida no está mal. O sea, todas las personas estamos por la vida. No la vida entendida como la vida del cigoto, pero todos estamos por la vida. Y hay excepciones.
y lo aceptan todas las constituciones del mundo que tienen despenalizado el aborto. Entonces eso a mí no me quita el sueño, pero bueno, a lo mejor soy una inconsciente irresponsable de que no me quite el sueño. Hay otras cosas que me quitan más el sueño ahorita. Pero igual decir un poco que la vida de quiénes, ¿no? Porque el defensa de la vida y luego a lo mejor un seguimiento a ese tipo de vida, porque cada uno de nosotros que ya está vivo, parece que al capitalismo gore no le importa para nada que haya miles de personas muriendo todos los días, desapareciendo, mutiladas, cercenadas, y que son hechos reales, ¿no? Esa vida no les importa. Esa vida que ya está ahí, que debería preservarse, no le importa a nadie y no hay seguimiento de esa vida, ¿no? Entonces, pensar que eso sea extensivo a las vidas ya en curso y vidas que están, pues, que se extienda a toda la extensión de manera vitalicia, digamos, ¿no? Porque yo creo que esa precisión, igual que tú, que sí que está bien, porque el derecho a la vida es importante, pero la vida de todos, ¿no? No solo de los cigotos, igual esa precisión sería como importante como... Sí, digamos, yo creo que las estrategias políticas tienen que ser muy locales, ver qué es lo que le toca a la gente y en ese contexto además quiénes están los aliados, qué tipo de discurso hay que hacer, por qué vale la pena a veces dar la batalla, es muy desgastante todo, pues, ¿no? Entonces hay que ver, yo no tengo idea en este momento cómo están las fuerzas políticas en Nuevo León y quiénes están y por dónde. Yo ya hay batallas que no doy porque estoy metida en otras, simplemente no me da la vida para ir a todas, entonces ahí hay que ver, ¿no? Y en función del contexto ver cuál es el discurso que puede no reafirmar en los que ya están convencidos, sino meter una duda en los que están como a la mitad. Porque digo, ponerte en un rollo muy feminista para hablar del derecho de la mujer, digo, no te van a escuchar. Entonces a lo mejor habría que buscar la gente que tiene dudas, la gente que está en contra del aborto pero sabe que su sobrina abortó y pues quiere un chingo a su sobrina, entonces ¿cómo hace para seguir queriéndola sin pensar que es una horrible pecadora? Entonces hay muchos discursos, el de las católicas por el derecho a decidir, es decir, habría que buscar cuál es el discurso necesario para movilizar a los que están dudosos, claro, y no para caerle bien a nuestros cuates convencidos que piensan claro, igual que nosotros, ¿no? No, claro, por supuesto. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, aquí hay una. ¿Y alguien más? No. Y ya después, yo quiero acaparar, pero ya no, tengo que controlar. No, tú también. Muchas gracias, estuvo muy, muy interesante. Me gustó mucho esa frase que dijiste, el elegir no significa tomar dos opciones equiparables, sino tomar como la menos peor, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, mencionabas que, bueno, una cosa es como la explotación laboral, pero sexual, pero vaya, la explotación laboral es muy importante, muy evidente para las mujeres y poco se habla con eso, ¿no? Estamos en Tijuana, en las maquilas, uh-huh, en el trabajo precario y que, bueno, en este sentido, el orden de la decisión de las mujeres entre dedicarse como al trabajo sexual de manera libre o a un trabajo sumamente precario, ¿nos puedes hablar un poco más acerca de esto? Sí, mira, las veces que yo he hablado con algunas de las chicas que hacen trabajo en la calle, pues me lo dicen muy claramente. Yo trabajo el viernes y el sábado en la noche. Y eso me da tiempo de todos los demás días de la semana estar en la mañana con mis hijos, hacer mis cosas, ir al salón, bla, 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 bla. Y gano en un día lo que podría ganar trabajando en una fábrica 8 horas, parada, con ruido, cansada, más me tengo que trasladar 1 hora y media a la fábrica y luego 1 hora y media de regreso y el capataz va a pasar y me va a meter mano. Entonces la chinga del trabajo obrero, por ejemplo, ¿no? Que es al que las chicas en la calle, o de estar lavando excusados en una oficina o en una casa, ¿verdad? Trabajar 6 días a la semana, 8 horas, a trabajar 5 o 6 horas, 2 días a la semana y ganar muchísimo más, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Entiendes? Entonces, es decir, también ahí hay que desmistificar, ¿no? Que te dice, es que el trabajo, claro, las imágenes mediáticas son las pobres chavas que están encerradas en un lugar y que tienen que atender a 50 cuates, ¿no? Y lo que yo he podido ver, y lo estoy confirmando, digo, yo hice mi investigación a finales de los años 80 y ahora lo estoy confirmando con la gente con la que estoy ahora, ¿no? Hay chavas que se divierten con los clientes,
que se hacen amigas de los clientes, algunas se casan con los clientes, hay una variedad. Te puede tocar de repente a alguien que no te gusta y además algunas, no, cuate, si no te bañas yo ni creas, ¿eh? Otras que hacen el rato que nada más es subirse la falda y esperar 10 minutos a que el cuate termine mientras ellas miran el techo. Digo, es una forma de ganar dinero mucho más fácil que un trabajo de obrera, de mesera, de cualquier otra cosa. Entonces, claro, el tema es el tema sobre la sexualidad, ¿no? Y por qué eso es degradante y la dignidad de la mujer. La dignidad de la mujer no está en sus genitales, para empezar. Y si no empezamos a desmistificar eso, digo, no vamos a llegar muy lejos. Y son muchas de ellas chavas que mantienen a sus familias, que tienen 1 o 2 hijos, súper trabajadoras, divertidas, buena onda, y trabajan viernes y sábado. ¿Y alguien les va a decir que eso está mal? Sí, hay un chingo de gente que les dice que está mal. No yo, digamos, pero muchas sí, muchas feministas amigas mías. No, es que ese no es un trabajo digno, bla, bla, bla. Ellas podrían encontrar trabajo de otra cosa, claro que sí, ganarían mucho menos y sería mucha más chinga estar trabajando en otra cosa. Lo interesante es por qué el trabajo mejor pagado para las mujeres es el trabajo sexual y por qué el trabajo sexual, para el cual estamos equipadas mejor que los hombres, porque lo único que hacemos es abrir las piernitas. Los hombres se les tiene que parar y hacer todo un numerito, pues, ¿no? Pero para nosotras es más fácil, porque un trabajo que nos puede resultar fácil y bien pagado está tan estigmatizado. ¿A quién le sirve? ¿A quién le sirve eso? ¿No? Entonces, por ahí habría que, a mí siempre me ha asombrado, pues, ¿no? Entonces las chavas, digo, hay muchas que sí, que les pesa el rollo, no quieren que la familia se entere. Hay otras que ya lo han abierto con la familia, que el hijo lo sabe, que las amigas lo saben, ¿no? Ahí hay gradaciones, ¿no? Yo nunca he hecho investigación con call girls, con chavas, con escorts, ¿no? Porque además se cuidan mucho más, ¿no? O sea, no quieren... Yo lo he hecho con las chavas de la calle porque ahí me las encuentro, pero hay muchas formas de hacer trabajo sexual y en general en todas se gana muchísimo más de lo que podrían ganar las universitarias que hablan 3 lenguas y que son escorts y que salen una noche a cenar con un empresario a los grandes restaurantes de México y luego se van con él a su hotel y tienen una relación sexual, pueden ganar 50,000 pesos esa noche, ¿no? Dependiendo, también el cuate a veces les puede dar más y todo. Entonces, que si fueran arquitectas o sociólogas o lo que sea que su profesión, no estarían ganando eso en un mes, ¿no? Digo, a ver, yo no estoy haciendo un llamado a que todas ustedes se dediquen al comercio sexual. Creo que al final expliqué que para mí el comercio sexual no es un trabajo como cualquiera, que es un mercado nocivo, que tiene consecuencias, pero que creo que es una idiotez quererlo prohibir y que creo que hay que regularlo y que creo que hay que preguntarse por qué el estigma y por qué ciertas cosas, ¿no? Eso nada más digo, porque van a decir, vino Marta Lamas al COLEF a incitar a las estudiantes a que sean... No es por allí. Es como con el aborto. Si lo que queremos las feministas es que ya nunca ninguna mujer tenga que hacerse un aborto. Queremos que se acaben los abortos. Yo quisiera que se acabara, digamos, la prostitución. Pero para que se acabe el aborto, educación sexual, anticonceptivos y el aborto como último recurso legal, etcétera, etcétera. Para que se acabe, digamos, el comercio sexual, hay que regularlo, hay que ofrecer cuestiones laborales, etcétera, una serie de cosas. Entonces sí hay que entender que una cosa es que un fenómeno pueda ser nocivo, pero que no sirve quererlo erradicar. Tú tienes que cambiar estructuralmente por qué hay ese fenómeno. Entonces, así como creo que hay que legalizar el aborto, creo que hay que legalizar mejor el comercio sexual. Porque pararte solita en una punta de una esquina y que venga un cuate y que te lleve y que en el camino te ahorque, no, pues más bien te paras con un amigo tuyo que dice yo te llevo al hotel, pero ese amigo tuyo lo van a acusar de lenón o de tratante, ¿no? Y si trabajas en tu departamento no vas a estar solita con un cuate en el departamento, tienes que tener un vigilante por si el cuate te empieza a ahorcar de repente, porque hay loquitos entre los hombres y las mujeres, también no es un problema solo de los hombres. Entonces, el regular lo que está pasando de formas de trabajo sexual es muy importante,
pero no es regulemos para que haya más y porque es maravilloso. No, yo creo que es complicadísimo el tema, que es un mercado nocivo, que sí respalda cuestiones sexistas entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Pero para mí el camino es legalizar y regularizar, porque eso sanea todo lo que mandas abajo de la mesa y lo vuelves clandestino. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, los Zetas que ya llegaron a la Ciudad de México están ahorita operando redes porque protegen a las chavas, ¿verdad? Y porque la policía no se mete con ellos, ¿no? Entonces es bien complicado el asunto. ¿Tú ibas a preguntar algo? Sí, yo te quería, bueno, solamente una frase, ¿no? Para que, como un pequeño resumen, el capitalismo es proxeneta en general, ¿no? Uh-huh. Exactamente, eso sería como un resumen de lo, todos trabajamos de alguna manera, vendemos nuestro tiempo, otros venden cuerpo, otros venden, entonces yo me acuerdo mucho de las manifestaciones en España de las trabajadoras sexuales que decían, yo vendo mi coño, ¿tú qué coño vendes? Uh-huh. ¿No? Porque, bueno, ese era un poco también hacer la parte esa de desmitificar y quitar esta ubicación genital de la dignidad de las personas, ¿no? Que regularmente las mujeres recae en los genitales. Yo también quería, Marta, a lo mejor preguntarte sobre algunas precisiones respecto a si hay algunas mujeres que ganan en la prostitución 50,000 pesos o a lo mejor mucho más, pero sería que también la prostitución tiene sus grados y luego sus intersecciones, como hablabas también de las migrantes, ¿no? O sea, también está racializada, también es una cuestión de clase y también es una cuestión casi de geopolítica, ¿no? O sea, a lo mejor un tipo en Alemania que se atreva a matar a una trabajadora sexual se le cae el pelo porque lo meten a la cárcel, porque hay todo pero aquí como los sistemas de apariencia democrática, uh-huh, pero por debajo actúan de otra manera, pues sí es importante como no perder esa perspectiva, igual que nos hables un poco de esas intersecciones, ¿no? Porque hay mucha dificultad para saber. Yo estoy en contra obviamente del abolicionismo, estoy a favor de la regulación, pero sí me parece importante para que no la gente a lo mejor que no sé que venía con a lo mejor otra idea, que no se quede solo con la idea de, pues sí, todas ganan mucho dinero y además les encanta, porque igual no es lo que estás diciendo, pero a veces uno tiende a simplificar, ¿no? Como un auditorio receptivo que también tiene que procesar muchas informaciones, pues para que quede así como mucho más puntual. Sí, lo que encanta es ganar más dinero de lo que ganarías en otra cosa. No creo que las chavas, yo no trabajo con call girls ni con escort, y esa información la tengo por otros canales, ¿no? Supongo que no ha de ser muy agradable a lo mejor tener que salir con un empresario japonés o ruso, vete tú a saber qué, ¿verdad? Y estarle hablando de México y muy mona y todo eso, y irte a la cama con él. Pero que sí les gusta ganar 50,000 pesos, ¿a quién no? En una sentada. Pero, digamos, más allá de eso, sí, el comercio sexual tiene clases y dentro de las clases también son los atributos. O sea, una call girl de 20 años va a ganar más que una call girl de 40 y las de 60 ya ni siquiera van a tener chamba de call girls, ¿no? O sea, ya van a estar en otra cosa. Es decir, la edad es un factor muy importante. En México logramos con López Obrador hacer un asilo para trabajadoras sexuales, la Casa Xochiquétzal, ¿no? Y de la tercera edad, porque esa es una profesión que a diferencia de profesor universitario, cuanto más tiempo pasa se supone que sabes más, entonces tu valor se va acumulando, tu capital. Con el trabajo sexual es justo lo contrario, la edad les va quitando y los hombres las prefieren jovencitas, y entonces llega uno... Hay de todo. Muchos extranjeros buscan el modelo, ya que vengo a México, I want a native, ¿no? Entonces quiero una nativa, quiero probar el producto mexicano. Pero la edad es un tema muy importante. Entonces hay algunas que tienen la previsión de saber, ok, yo voy a trabajar 10 años y voy a ahorrar y me voy a comprar 2 taxis o un departamento. Y algunas sí, otras no. Otras ganan mucho dinero 10 años y luego empiezan a ganar menos dinero y empiezan a estar muy mal. Hay veces que las familias reaccionan muy bien porque cuando ganaba mucho dinero pues le pagó la carrera universitaria a sus hermanos o tal, y cuando ella deja de trabajar los hermanos agarran la onda. Hay veces que las familias las dejan. Entonces lo que es muy impresionante es que el comercio sexual es de una variedad impresionante. Puedes encontrar todas las combinaciones.
de las buenas cosas, de las malas cosas, de todo, ¿no? Entonces, chavas que tienen trayectorias similares, ¿no? Y una, sí, un día se enamora de un cliente, el cliente de ella la saca de trabajar y se vuelve una señora decente y bla, bla, bla. Y la otra sigue trabajando y mal. Es decir, hay de todo. Eso es lo más impresionante. Por eso el discurso fundamentalista que dice todas son víctimas, no es cierto, ¿no? Tampoco digo que todas sean princesas felices, no, para nada. Hay de todo. Y ese es el gran reto y desafío que tenemos en las universidades, el poder agarrar y decir, a ver, yo quiero agarrar un sector y seguir sus vidas y sus historias y contar qué pasó y cuáles fueron los elementos que les permitieron transformar sus vidas o quedarse atoradas, porque hay de las dos, ¿no? No sé si ya hay alguna intervención. Me interesa que cuando llegaron temprano los señores, dijeron, no van a preguntar nada, ¿verdad? Pero yo creo que deberíamos preguntarles a estos señores, a ver si quieren hacer una intervención. Que se presenten. Muy amable, muchas gracias. Mi nombre es César Sánchez, represento a algunos empresarios de aquí de esta ciudad. Y cuando llegamos, por ahí tuvimos la gentileza de la doctora de estar aquí por aquí un momento comentando a nivel de personal de dónde veníamos, qué hacemos. De verdad me impresiona, doctora, su comentario, más sobre todo este estudio que hemos leído por ahí, algunos documentales suyos. Pero llegar a la crudeza, a la realidad, como usted bien lo ha dicho al final, este corolario que ha hecho, maravilloso y de verdad, de mucha vida. Como empresarios, nosotros nos dedicamos a la venta de alcohol en envase abierto, copeo, participan mujeres, ¿verdad? En algunas ocasiones, sin tratar de ser santos ni mucho menos, pues somos responsables en algunas ocasiones de la puerta hacia adentro, de la puerta hacia afuera, pues cada quien tiene su vida. No negamos que también existen redes, como usted muy bien y muy acertado lo ha dicho, que se dedican al tráfico de personas. En algunas de las empresas nuestras llegan personas a solicitar trabajo, cantidad. Y me llamó en lo personal la atención el dictamen de la Suprema Corte de la magistrada Olga Cardoso. No, si es mal la no hija, pero no es de la Suprema Corte, es una jueza de distrito. Sí. Es la licenciada Paula María García Villegas Sánchez Cordero, es la hija de la ministra Sánchez Cordero. Hija de la ministra. Hija de la ministra, sí. La que dice que es un trabajo... no asalariado. No, dice que es un trabajo nada más. Las chicas son las que van a pedir la credencial de trabajo no asalariado. Lo que la juez dice es que el intercambio de sexo por dinero es el intercambio de una labor por dinero y por lo tanto es un trabajo protegido por el artículo 5 de la Constitución. Así que eso es lo que dice ella. Y eso le permite con esa, y ella luego en la sentencia lo que le va a decir al gobierno del Distrito Federal es, como esto es un trabajo, ustedes les tienen obligación de dar esas credenciales a las trabajadoras sexuales, porque en el Distrito Federal existe esto de trabajo no salariado, no existe en otras entidades, no sé cómo esté la situación aquí en Baja California, eso habría que verlo. Precisamente hace tiempo, cuando apareció este artículo, sí, anduvimos buscando dónde estaba el dictamen. Tengo entendido que por ahí en su revista que publica, creo que por ahí aparece, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Sí. Mucho le agradeceré si me dan los datos. No ahorita porque no tengo papel, pero ya lo buscaré. Al igual, hace un momento comentaba la doctora, la maestra también, que este artículo va a ser publicado. Si nos hiciera favor también de informarnos dónde podemos accesar para tener esta información. Está bastante amplia, nos gustaría mucho participar, sobre todo en los problemas fronterizos. Muy disímbolos a veces en la parte central. Somos una población, aquí cualquier cosa, tiran cualquier piedra en un techo de cristal y hace mucho escándalo, sobre todo muy amarillista. Hemos visto noticias, la verdad, que es nada más para llamar reflectores.
y vaya de algunos funcionarios federales sobre todo, muy en especial, no sin mencionar nombres, pero yo creo que muchos sabemos de quién hablamos. De verdad, muy complacido, y si en algo podemos participar como empresarios, tenemos algunos estudios, participamos también aquí con la Universidad Autónoma de Baja California, nos hace favor de proporcionarnos información, algunas empresas privadas que tenemos de estudios, de actitud, formación, de vivienda. Sí, Súbanle el salario a sus trabajadoras. Eso es lo que le digo a todos los empresarios. Hay que subir el salario a todos los trabajadores. Claro, tiene usted mucha razón, definitivamente. Sí, cuando los empresarios en México acepten que ganar un poquito menos es mejorar al país, ya vamos a ver una luz al final del túnel. Hay un problema laboral muy fuerte con el salario mínimo y con los salarios que se están pagando. Tiene usted razón. Y tenemos algunos programas de formación y de varios detalles, sin llegar a ser moralistas. ¿Sí? Nos gustaría comentarlos con usted, recibir una opinión de una persona tan valiosa como usted y en qué podemos mejorar. Definitivamente. Subiendo los salarios. Luego que los suban hablamos. Pues en vista del entusiasmo por participar, ahora sí me voy al aeropuerto. Sí, bueno, pues muchas gracias a Marta por acompañarnos, a todos ustedes también por asistir esta tarde, y seguro que van a salir muchas preguntas ya cuando se haya ido, mal momento, pero lo que sí es importante que a lo mejor esto deje una semilla para una reflexión colectiva en este ámbito, y a lo mejor la organización de algún foro o de algunas mesas de trabajo para pensar en relación de cómo podemos de alguna forma también actuar para, sobre todo pues para lo que dice Marta, ¿no? Desmistificar, pero también para desestigmatizar el insulto de la puta, ¿no? Porque no tiene por qué ser solamente un insulto, que es un insulto para inmovilizar, sino de desestigmatizar y darnos cuenta de que en el capitalismo pues todos somos putas. Y en ese sentido podríamos pensarlo. Lo digo porque es una afirmación fuerte y sería interesante discutirla y desmenuzarla. No solamente es para impresionar o para que nos llevemos la mano a la cabeza, sino para pensar desde una perspectiva mucho más situada y mucho más compleja, como la que nos presentaba la doctora Marta, sobre esta situación en concreto y los derechos también laborales de las mujeres trabajadoras sexuales. Y bueno, ya para finalizar vamos a entregarle una constancia y va a dar unas palabras la doctora Araceli Almaraz, que es la directora general de docencia de esta institución. Agradecerles a todos ustedes que estén el día de hoy con nosotros en una conferencia magistral más que hemos organizado en el marco de los 30 años de los posgrados. Agradecemos, como siempre, a nuestros invitados que nos permitan abrir el diálogo, ampliar la reflexión y, sobre todo, hacernos copartícipes de esta obligación que tenemos desde la academia de entender a nuestra sociedad, en nuestros contextos, y en esta ocasión, pues, los temas que se discutieron aquí, que se trataron aquí, llevan también esa invitación a reflexionar, a posicionarnos y a actuar. En ese sentido, te agradecemos muchísimo, Marta, por habernos acompañado y, bueno, por tu participación en esta conferencia magistral, las violencias en torno al trabajo sexual, en el marco de esta celebración que tenemos de los 30 años de los posgrados en el COLEF. Te agradecemos mucho y estás invitada a volver las veces que quieras a esta casa. Gracias.